En Lobos FM, Rocktubre. ¿Te encanta hablar, crear contenido y conectar con la gente? Estudia comunicación en Universidad Durango Santander. Aprende a expresarte con impacto en radio, televisión, redes sociales y medios digitales. Con práctica real, equipo profesional y enfoque multimedia. Contamos con transporte escolar. Pregunta por tu beca disponible. Llama al 662-210-5002 o síguenos en Instagram como Lobos UDS, Universidad Durango Santander. Somos grandes, somos Lobos. En Lobos FM, cada tic-tac es una nota en la sinfonía del tiempo. Celebramos cada momento. Todos de pie. Es hora de Open Court con el doctor Rodrigo Salas. Orden en la corte y comenzamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, escucha cómo están, un gusto saludarlos aquí en su programa Open Court, Corte Abierta, donde tratamos la vida cotidiana de los abogados al servicio de la ciudadanía. Hoy martes 7 de octubre, ya estamos en octubre, gracias a Dios, salvo tu mejor opinión, Moga, pues ya está cambiando el calor, ya estamos mucho más agradable en la calle y un tema muy importante en octubre, pues el cáncer de mama o el cáncer, sobre todo de la mujer, que lo vamos a estar tratando en este mes. Precisamente hoy tenemos una gran invitada también, obviamente mujer, dale esa presencia. Y en la música, ahorita nos va a decir nuestro amigo Moga, a quién tenemos con esto de Oktoberfest. No, ¿cómo dijiste? ¿Rockfest? Estamos en Rocktubre. Rocktubre, ándele el Es la término. campaña que ya tenemos. Nuestro, aquí, productor musical y de consolas, Moga. Aprovecho para darle las gracias a la Universidad Durango Santander, quien hace posible esta señal y me regalan, en el buen sentido de la palabra, me conceden este espacio para estar con todos ustedes. Marco Morales, productor de noticias y director de este programa. Moga, Jorge Morales, quien está a cargo aquí de la cuestión musical y también dirección técnica del programa aquí en vivo, Radio FM 103.5 y por Facebook Live, que ya nos pueden encontrar y compartir el día de hoy. Y antes de empezar y dar la introducción de nuestra invitada, por favor, entonces, con esto de Rock Octubre, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro programa el día de hoy, Moga? Pues vamos a invitar a una gran guerrera que desgraciadamente se nos fue, pero pues hizo bastante para la música en el rock mexicano. Estamos hablando de Rita Guerrero, quien fuera actriz, fuera conductora también de televisión y sobre todo la voz principal de la banda Santa Sabina. Así que vamos a rendirle un homenaje también, aprovechando que es el mes de octubre, que estamos en octubre, y que también en el mes pues del cuidado por el cáncer, y pues desgraciadamente ella perdió la batalla precisamente por cáncer de seno, pero nos dejó un gran legado. La verdad se le extraña mucho a Santa Sabina y a Rita Guerrero sobre todo. Perfecto, pues un gusto y honor vamos a poderla escuchar. No tengo el gusto de ubicar canciones de ella, a lo mejor y sí, pero qué bueno porque todos los días es buena música. Gracias, mi estimado Moga. Ahorita nos vamos a la pausa musical y el tiempo es oro, dice el refrán, el dicho, y no hay plazo ni término que no se venza, entonces tenemos el tiempo siempre muy puntual. El día de hoy, Radio Escuchas, estamos con un gran tema, y digo gran tema porque puede ser polémico, puede ser obviamente gran tema, puede ser discutido, cuestionado, y yo creo que lo más importante pues siempre es a los radioescuchas que tengan su propia perspectiva de ello, pero en este programa pues lo hacemos desde el punto de vista jurídico, legal y obviamente de lo que va a ser el día de hoy, más que nada de los derechos humanos, y para ello el tema es la eutanasia en México y la muerte asistida. Unos temas muy controversiales para muchas personas o en muchos medios, incluso a veces delicados de tocar. En este caso, consideramos que es un tema de una manera o una perspectiva amplia y con conocimiento para todos ustedes. Entonces, tenemos como gran invitada el día de hoy a la licenciada y maestra Gloria Pérez Cosio y Sánchez. Ella es mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y maestra en, ojo con este término,
bioética y derecho, miembro del Colegio de Bioética, que obviamente te le vamos a preguntar a qué se refiere literalmente con eso, y Terapias del Estado de Jalisco, miembro del Comité Hospitalario de Bioética del Estado de Sonora, ojo con eso también, forma parte de la Red Sonorense de Asociaciones Civiles a favor de impulsar la inclusión de las personas con discapacidad y cofundadora del primer centro de capacitación de oficios para jóvenes con discapacidad y autismo totalmente gratuito en México, y como coordinadora y promoción de vinculación también aquí de una dependencia y autora del libro autora del capítulo Bioética y Discapacidad del libro El Imperativo Bioético. Mucha bioética veo aquí, con eso vamos a darle la bienvenida a esta invitada. Gloria Pérez, gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Open Core, Corte Abierta, donde, como lo viste en la introducción, tratamos que los radioescuchas de los abogados, pero obviamente otros invitados que no necesariamente tienen que ser abogados, pero sí este enfoque en la ciudadanía, pues puedan tener un poquito más abierto conceptos o situaciones legales, jurídicas, básicas de un día a día. Y este tema yo lo escogí, y obviamente contigo antes de invitarte, porque creo la relevancia hoy en día de estos derechos fundamentales, de estos derechos humanos, y en mi haber, no sé si en tu haber, y lo escuchas, probablemente ya tengamos un conocido o una situación donde se hayan topado con esta disyuntiva de si el paciente, la familiar debe de sufrir o qué se hacer en estos casos. Entonces te doy la más cordial bienvenida, los micrófonos son tuyos, y con esta pregunta, aparte de iniciar, veo mucha bioética aquí en tu currículum. Si nos puedes decir qué tan importante es, conozco obviamente la ética, pero la bioética entra en una rama de biología, en una rama de humanismo. Por favor, adelante, bienvenida. Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias, un saludo a todos tus radioescuchas. Y sí, finalmente la bioética es una ciencia, ¿no?, que estudia todo lo que tiene que ver con la vida, con los seres humanos, con lo que nos acompaña en esta vida, pero sobre todo con los valores de la sociedad, todo lo que es benéfico para la sociedad. Hay muchos temas dentro de la bioética, mucho dilema, sobre todo, ¿no? Temas como este que nos ocupa el día de hoy, que es uno de los dilemas más importantes a nivel internacional, hablando de la bioética, pero yo siempre como bioeticista voy a enfatizar que la bioética, más que una ciencia, es un estilo de vida. La bioética se rige por 4 principios, es el de autonomía, que es el respetar, ¿no?, la decisión de cada persona por sí mismo, que los demás la tengamos que respetar, la justicia, que a todos se nos dé lo que nos corresponde, la beneficencia, que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea para bien de los demás, y la no maleficencia, ¿no? Igual, todo lo que actúes, todo lo que pienses, todo lo que desees, que nunca vayas a causar un daño. Entonces yo creo que basados en los 4 principios de la bioética, cualquier ser humano se evitaría muchos problemas y llegaría al objetivo principal de la vida, que es ser feliz. Wow, qué interesantísimo estos 4 principios que nos platican y que vienen precisamente, me imagino, a ser la base o los pilares en cuanto, digo, obviamente nosotros lo conocemos por la base jurídica, pero cuando hablamos de la eutanasia, y vamos a preguntarte, Gloria, si es eutanasia y muerte asistida, pudiéramos interpretarlo como lo mismo, o, pues obviamente yo tengo mis notas, pero tú como la experta en el tema, hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque la eutanasia, tengo entendido que obviamente va que como casi un suicidio, que no es lo mismo y que no es el tema, pero de una persona trae una voluntad de ya no seguir viviendo por un padecimiento. Y la muerte asistida, y hay una película muy famosa, esta de Hilary Swank, creo que $1, la chica de $1 millón o algo así, donde pues quiere, pero no lo puede hacer y alguien entonces lo tiene que asistir. Entonces ahí es la muerte asistida o estos tratamientos muy interesantes. ¿Será lo mismo con estos principios de bioética que mencionas? ¿Hay una contradicción o se pudiera igualar la muerte asistida con la eutanasia o son 2 cosas diferentes, Gloria? Fíjate que yo creo que en este tema hay 4 conceptos muy importantes, ¿no? Y el primer concepto en el que yo entraría a su estudio y a su análisis sería la muerte digna. ¿Qué es la muerte digna, no? ¿Qué es la dignidad, para empezar? La dignidad lo conocemos como el respeto que tenemos cada ser humano a nosotros mismos. Y en base a esa dignidad logramos que se nos dé un respeto por parte del exterior, de los demás. Entonces, ¿qué es morir dignamente? Es morir como
tú tanto deseaste haber muerto, ¿no? A lo mejor tuviste una vida muy en familia y la forma de morir para ti dignamente sería eso, en tu casa, tener la oportunidad de despedirte de los y las tuyos y estar tranquilo y tener esa muerte que lleve a la dignidad hasta el final de tu existencia. Eso sería, yo creo que la muerte digna. En búsqueda de esta muerte digna se propone eso precisamente, los diferentes canales para llegar a esa muerte placentera, a ese estar en paz finalmente, ¿no? Y es donde se propone tanto la eutanasia como la muerte asistida, como también el suicidio asistido. Ah, ok, eso es Sí. suicidio asistido. Asistido, así ¿Pudiera es. ser otra forma, aparte de esas dos? Perfecto. Así es. Y hay países que ya los implementan todos, hay países que no. Hay países que se implementan, pero con prerequisitos jurídicos, que eso es muy importante, ¿no? Como lo es en este caso España y lo es Colombia. Y países en donde no se implementa nada, como en México, ¿no? O donde sí se implementa parcial, como en México. En México tenemos una figura muy interesante que vamos a explicar en uno de los siguientes bloques, que es la voluntad anticipada. Voluntad Anticipada. Entonces, en este caso, viendo la diferencia entre todos estos conceptos, ¿cuál es la diferencia de una muerte asistida, de un suicidio asistido, de una eutanasia? ¿Quién está a un lado de ti? El que tú tengas el respeto de los demás hacia ti, de tu propia autonomía, el que tú puedas determinar en modo, tiempo y lugar en qué momento quieres morir, en qué forma vas a encontrar esa paz que tú deseas, ¿no? Que en base a esa dignidad que tú tienes, tú dices, yo merezco esto, yo merezco ya no sufrir. Y que se te debe respetar tu autonomía como ser humano. Eso es, yo creo que uno de los derechos fundamentales que existen. Y como paciente, también viendo la perspectiva de los médicos que más quisieran en nuestro país que poder dar ese respeto a sus pacientes, pero la ley no se los permite aún. Entonces, el hecho de que exista la eutanasia en nuestro país no quiere decir que todos vamos a optar por la eutanasia. Quiere decir que existe la opción, ¿no? Como Claro. todos los dilemas bioéticos. Okay, sí, Lo claro. tomas o lo dejas. Se respeta mucho que históricamente y por antecedentes sociales, los países que no tienen legalizada este tipo de muerte es por una cuestión de usos y costumbres, no básicamente religiosos. Y se respeta mucho. No porque exista la eutanasia se va a forzar a todas las personas a tomarlo, No, es una el opción. libre desarrollo, Claro. como existe en la Constitución, y es obviamente uno de los principios que ha causado el divorcio, que también católicamente pues va en contra, pero o sea, libre desarrollo de la personalidad. Aquí estaremos hablando del libre desarrollo de una decisión, como bien lo dices tú, de una cuestión digna, es mi muerte, es una voluntad, es una intimidad, como digo, no lo quiero comparar como hacer un testamento, pero es un acto unísimo, un acto único, unilateral, testamento de decidir con tus cosas, con tus bienes, porque lo más preciado, como dices tú, la vida, te la limite algo exterior y no algo interior, ¿no? Sí, y finalmente eutanasia es eso, es una buena muerte, una muerte buena, una muerte digna, Sí. que no tiene nada que ver con el suicidio asistido. La eutanasia es para los pacientes que están en una fase terminal. ¿Cómo se determina una fase terminal? El médico siempre te va a dar un diagnóstico de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Te va a ofrecer un tratamiento, qué es lo que se va a hacer con ese diagnóstico. Y también te va a dar un pronóstico. Cada vez que él te revise tus estudios y vea cuál es el estatus de tu diagnóstico, te va a dar un pronóstico. En el momento en el que tu médico determina que tu estado de salud va en deterioro, a pesar de todo lo que se ha hecho, en ese momento hay algunas legislaciones a nivel internacional que nos marcan una temporalidad de 6 meses. Entonces, si el médico considera que el estado de salud que tú tienes no da para más de 6 meses de vida, ya se te considera a ti un paciente en una fase terminal, una fase paliativa. Ok, Sí. es interesante. Te voy a interrumpir con Sí. ese, para volver con ese tema, vamos a irte a la primera pausa musical, pero regresaremos con exactamente lo que dices,
porque no puede ser una fase terminal, y es muy famoso. Me dieron 6 meses de vida y duró 4, 5, 6 años. Ahí es donde puede haber lucha, pero bueno, no deja de ser lo médico, y luego también entras en temas, me imagino, holísticos, y buscas siempre toda la espiritualidad y toda la posibilidad de vida. Pero aún así, que me imagino que es donde nos vas a llevar, Gloria, lo más importante es la decisión íntima del individuo, de esa voluntad, y que nosotros como sociedad, y ahorita hablaremos de las leyes, no te reprochen o no te castiguen o todavía te dejen descansar en paz y no anden con una, no sé, lo voy a poner de esa manera, una denuncia, una querella o quemarte en el sentido de andarte poniendo viralidades porque violaste una ley o algo, pero cuando tu derecho o tu deseo era la voluntad asistida en ese contexto. Con eso vamos a volver, vamos a pausa musical, regresamos. El viento empieza a silbar.
Muy bien, perdón, estamos aquí obviamente aprovechando el bloque musical para seguir hablando de este gran tema de la eutanasia, que es fascinante no nomás verlo de la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de la bioética, que me encantó ahorita conocer un poquito más de esto. Pero antes de continuar con la entrevista, ¿qué fue lo que escuchamos? Vi la imagen que pusiste de Rita Guerrero. Rita Guerrero. Mencionaste algo, Joaquín Sabina, ahorita puede ser. Santa Sabina. Santana. Así se llamaba el grupo, Santa Sabina. Ah, Santa Sabina, ok. Santa Sabina, resulta, bueno, que Rita Guerrero pues nace en Guadalajara, Jalisco, un 22 de mayo del 64 y fallece desgraciadamente de cáncer de mama en Tlalpan, Ciudad de México, 11 de marzo del 2011. Conocida como Rita Guerrero, fue una cantante mexicana del 88 al 2005. Se desempeñó como vocalista del grupo Santa Sabina. Como intérprete se especializó en los géneros del rock, música del barroco y música virreinal. Era una artista completísima. No, muy bueno. ¿Cómo se llamó esta canción? Se llamó Azul Casi Morado. Fue el primer tema que se dio a conocer en las radios. Azul Casi Morado. No, es que cuando uno hace una película, un libro y una canción, puede titular como quiera que sea. Azul Casi Morado. Así es. Así perfecto. Bueno, muchas gracias, Mama. Continuamos ahorita más adelante. Bueno, reescucha, recuerden, estamos en el WhatsApp 6622-333313 para alguna pregunta a nuestra invitada o cualquier participación que quieran tener. Y en el radio, en sus vehículos o en su casa, estamos por el 103.5 de FM. Perdón. Con este gran tema de la eutanasia, y lo digo gran porque es obviamente un tema donde podemos incluso, como me está pasando el día de hoy, aprender muchas cosas o perspectivas diferentes de lo que en sí suena la palabra. Que ahorita yo te preguntaba en el bloque musical, Gloria, ¿la eutanasia en sí tiene algún significado? Porque la eutanasia no se ve como algo relacionado con la muerte. Y como me dijiste que... Una buena muerte, una muerte buena. Morir bien. Sí, es morir bien. ¿Y qué es morir bien? ¿Cuál sería el concepto de las personas de morir bien? Sobre exacto, todo, ¿qué se entiende por morir bien? Porque... sin dolor, ¿no? Yo creo que algo que para nosotros es malo es el dolor. Y tan es así que la nana como te cría de cuidado con el tutu. Ese tutu es el dolor, ¿no? Okay. Entonces desde ahí nosotros venimos programados para que lo que para nosotros no es benigno como seres humanos es lo doloroso. Entonces, ¿cómo yo puedo morir bien? Con una muerte sin dolor. Ok, con la muerte sin dolor. Hablabas ahorita antes del bloque fase terminal. Una fase terminal, 6 meses. Pero ¿qué pasa cuando hay pacientes? Bueno, me voy a esperar 6 meses y ven que están bien o que no te atienden y siguen. ¿Pueden pedir una muerte asistida o pueden entrar con la eutanasia? Lo que pasa es que en base a la autonomía de los pacientes, y esto lo marcan los protocolos a nivel internacional, siempre se debe determinar este tipo de decisiones por medio de consentimientos informados. Y los consentimientos informados pueden anularse en cualquier momento. O sea, a pesar de que una persona determine, obviamente no en México, porque en México, repetimos, no es legal la eutanasia, pero determine mediante una voluntad anticipada, un consentimiento informado, el hecho de querer morir bien mediante una eutanasia, si esa persona en determinado momento de ese proceso de fase terminal dice siempre no, tiene toda la potestad para en ese momento decir ese consentimiento informado a partir de este momento no va a causar efectos. ¿Por qué? Porque es la autonomía del ser humano. Hoy puedo decir sí quiero y mañana puedo decir no quiero y pasado mañana otra vez sí quiero. Esa es mi autonomía y eso es lo que se me debe de respetar. Ok, ahorita que estábamos en el bloque musical dijiste algo, bueno, me platicaste para que lo sepan los radioescuchas. Ahí está esa voluntad del paciente, de la persona. Pero me mencionaste que lo pudiera parar. Pero hay un procedimiento donde el familiar es el que hace la sedación. Sí, esa sí está en México, esa sí está legal aquí en México. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama sedación paliativa del dolor. ¿Qué pasa con esa sedación? Esa sedación no vas a morir, ¿sí? Pero cuando tú ya estás en una fase muy avanzada, un ejemplo de un cáncer, ¿no? Muy doloroso, ya en fase muy terminal, muy desgastante para ti, para tu familia, moralmente, físicamente, económicamente.
La ley determina que puedes solicitar, no tú como paciente, ojo, no tú como paciente, no, ojo, tus familiares, mediante la información que el médico a cargo les va a otorgar, les va a dar esa opción de una sedación paliativa. Lo que tienes que estar muy consciente, tanto como familiar como por siendo un paciente, es que a partir de que ese paciente recibe esa sedación, ¿esto qué quiere decir? Se va a anestesiar a tal grado de que ya no va a tener una conciencia, ¿sí?, cognitiva, ya no va a tener una respuesta neurológica, estar despierto, a darse cuenta quién está a su alrededor. Va a estar sedado completamente, él ya no va a saber si fue, si vino, si qué pasó. No va a volver a tener una conversación contigo ni apretarte la mano nunca, a partir de esa sedación. Lo van a sedar de tal forma que tú no sabes si va a dejar de existir esa persona hoy, mañana, pasado. ¿Por qué? Porque no es para matarlo, es para mantenerlo sin dolor y completamente inconsciente. Pero ya tu cuerpo está fallando a tal grado que vas a dejar de existir, ¿ok? Eso es ahí, en ese momento puede ser esa dedicación del familiar para que no siga sufriendo, porque el paciente o tu familiar no sabe lo que está pasando, lo que le espera. Y me ha tocado, porque digo, todos tenemos algún conocido, algún familiar que pudo haber pasado por esa fase en la cual es, acabas de decir, morir bien, donde empieza a fallar el cuerpo, y eso es un sufrimiento, o lo puede ser un sufrimiento innecesario de dejar de respirar, y luego llega el carrito rojo y empiezan los la reanimación. La reanimación. Oye, pues qué tanto, y luego vuelve a pasar otra vez. Entonces, espéreme, esto ya es demasiado, no es sufrimiento, porque el sufrimiento es algo invasivo. emocional, invasivo, gracias. Es demasiado físico, demasiado, a lo mejor sí dolor ahí. Esto aplicaría en este caso esta sedación para evitar eso. Claro, cuando tu familiar voltea en determinado momento y todavía tiene conciencia y tiene la fuerza para que tú puedas entender su comunicación y te dice, ya no puedo más, sí. Y tú tienes ese respeto por esa persona, ese cariño por esa persona, es cuando se te da esta opción, ¿no? Y finalmente es cierto, a lo mejor es parte de la voluntad de esa persona, pero no la puede ella solicitar directamente porque no es legal en nuestro país. Entonces el familiar a cargo de ese paciente es el que debe de tomar esa decisión, ¿ok? Ahorita una pregunta, y esto a título personal tuyo, y también mío, haré el comentario. ¿Por qué en otros países sí existirá posibilidades? Y ahorita se ve que el paciente no lo puede decir porque no está permitido en México. Y tú hablas de la dignidad, de todo este derecho, que vamos a llegar a la ley de voluntad anticipada, y ahí en Sonora, ley de voluntad anticipada. Un familiar busca tu mejora y tú mismo no puedas pedir tu propia mejora bajo un contexto jurídico. O sea, lo que voy con mi pregunta, ¿crees que es más por la cuestión exterior, política social, política religiosa, multitud, de que no lo vean bien, aún así sea tu voluntad? Porque no creo que haya personas que, teniendo la opción y más el apoyo legal, quieran pasar por un proceso doloroso, pues. Claro. Entonces, es cultural 100%. Es cultural esta. Por supuesto. Recuerda que siempre va a existir el estigma social, ¿no? Y parte del estigma social viene de la costumbre, de la sociología, de cómo estamos acostumbrados, cómo se conforma nuestra sociedad y por medio de dónde emergen las leyes, ¿no? Las leyes pues sabemos que tienen un marco de origen que es por medio de la costumbre. Entonces, si religiosamente siempre se nos ha determinado ciertas circunstancias de vida. Sí, somos un país muy católico. Los valores, así es, y yo también lo soy, ¿eh? Yo también lo soy. También a lo que voy pero, es ponderar, ¿cómo ponderas? Claro, no, claro, y también yo lo que sí creo, trátese de la religión que se trate, es de que el amor siempre impera en cualquiera de las religiones, ¿no? Y el amor por uno mismo es el principal que debes de tener siempre. Y si en determinado momento tú sientes que este cuerpo ya no te da para más y estás viendo a tu alrededor todo desmoronarse, yo creo que la voluntad que vas a tener es de ya me quiero ir.
Muy déjenme interesante. irme. Y ahí ahorita vamos a ir, digo, el tiempo ve que rápido se nos va. Para la siguiente pausa musical, hablar de, yo ya me quiero ir, mi cuerpo no va para más, pero me explicabas también en la otra pausa musical el suicidio asistido, donde obviamente una persona no necesariamente está ni siquiera en fase terminal, es el último nivel, por hablarlo así, de una eutanasia o de una muerte asistida, de decir, espérame, yo ya no estoy en esas situaciones, yo quiero voluntariamente llegar hasta aquí en esta vida. Los principios, valores, creencias que él tenga, es permitido poder pedir el auxilio a un suicidio, porque entonces dices tú, yo no tengo el valor, perdón, escucha, me voy a colgar. No, pero es que sí quiero, ya estoy con más que, ¿por qué colgarme? Mejor una inyeccioncita o una pastillita. Entonces, el suicidio asistido está contemplado en algunos países también como una forma legal. Sí está contemplado en algunos países, pero aquí vamos a diferenciar entre la muerte asistida y el suicidio asistido, ¿ok? Perfecto, vamos a una pausa musical y regresamos con esa gran diferencia. Volvemos.
Muy bien, muchas gracias, ya estamos de vuelta. Disculpe ahorita un poquito por mi voz en el bloque pasado, pero aparte de un poquito de agua, pues bueno, el tanto plática, la intensidad con lo que me gusta estar en el programa, pues se me hace mi nudo en la garganta, pero estamos aquí al 100 con ustedes. Pues bueno, ¿qué fue lo que escuchamos ahorita, mi estimado Moga? Segunda canción y el nombre, por favor, de la canción. Sí, bueno, el título del tema es El Ángel, se llamó Santa Sabina, en la voz de Rita Guerrero, la desaparecida Rita Guerrero. Y hay que recordar también que Rita Guerrero en el año 90 condujo el programa Águila o Rock, que se transmitía por el canal 11, en donde presentaba a las bandas de rock mexicano más relevantes del momento. Este programa era muy visto, era ¿Cómo se llama el programa? Águila o Rock. ¿O rock y rock? O es Águila o Rock, así como Águila o Sol, pero Águila o gracias, Rock. ok, sí, hay que entender los Sí, contextos. sí, sí. Y qué bueno, contexto, en el Águila o contexto. Rock. Oh. Y sí, fue muy visto. De hecho, pues eran las bandas del momento como Maldita Vecindad, Caifanes, todo el circuito del rock Pasaron por mexicano. ahí. Pasaron por ahí. Y también aparte, en el 96 participó como conductora titular de un proyecto de divulgación científica para Canal 22 titulado La Materia de los Sueños. Wow, También, no. o sea, aparte de ser actriz de telenovelas también en Televisa, eran multifacética. Es lo y que te iba a luego, decir, multidisciplinarios en sí, muchas cosas, sí, ¿no? sí. Y tuvo un coro, por aquí estaba viendo el nombre del coro de la Universidad Claustro y Ensamble Galileo, se llamaba. Hay videos donde muestran a Rita Guerrero cantando, y cantaba como los verdaderos ángeles, la verdad. No, pues qué bueno que la tenemos de invitada el día de hoy. Gracias, Moga. Pues bueno, Radio Escuchas, estamos con el tema de la eutanasia y la muerte asistida. Para la gente que se va sintonizando, estamos con una gran invitada, Gloria Pérez, quien es ella maestra, vamos a decirnos ya maestra, en bioética, y ya nos explicaba los principios rectores de una persona o de lo que estudia la bioética y por qué está tan obviamente allegado al tema de la eutanasia, Gloria, y obviamente al tema jurídico. ¿Por qué? Porque yo creo que en la vida están los valores, están las creencias y está obviamente lo que de alguna manera como sociedad nos imponen. Entonces el tema de la eutanasia, muerte asistida, como otros grandes temas, el aborto es uno de ellos también, que me imagino que la bioética entra al 1000%, que no es nuestro tema, pero toca el tema de la vida y la muerte. Y aquí, antes de la pausa, estábamos comentando precisamente de esto que tú nos estás ilustrando, más bien hasta dónde se puede llegar, ya en la etapa terminal, pero los conceptos que se deben de utilizar, o hasta cuándo una persona puede decidir esta voluntad de no querer ya seguir viviendo, Gloria. Fíjate que aquí justo emerge el tema de la corresponsabilidad del médico con su paciente. Qué delicadísimo es porque las médicas y médicos, y siempre se los voy a decir, antes que una profesión es una vocación. Ellos vienen para acompañar, para proponer, para ayudar a sanar a las personas, a los seres humanos, exactamente. Entonces, pero también hay un momento en el que como médica o médico, tú sabes que ya no hay nada científicamente posible para que ese ser humano salga adelante. Ya llega un punto en el que a lo mejor en modo introspección dices, ya no hay más, ¿sí? Que obviamente ellos no tienen nunca la última palabra, ¿no? No, sí, siempre claro. hay fuerzas externas que Totalmente de de acuerdo repente contigo. suceden tipos de cosas que, bueno, nos sacan de contexto. Pero finalmente ellos no vienen a hacer un mal. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país donde sí está legal el suicidio asistido, que el suicidio asistido es para una persona que está completamente sana, y no nada más sana físicamente, sino sana también mentalmente, Sí, porque claro. para que pueda haber ese suicidio asistido se tiene que determinar que la persona está completamente sana, completamente, pero simple y sencillamente dentro de su autonomía y de su voluntad, esa persona ya no quiere seguir viva, ¿no? Pero esa persona no quiere seguir viva, pero también no quiere que le duela al morir. No quiere a lo mejor darse un tiro y que... Sí, colgarse, cosa fea. Sí, entonces dice, estoy en un país donde es legal, me acerco a un especialista médico
y le pido que me asista para tener un suicidio. Sí, mi voluntad, mi Así muerte es. asistida. Imagínate el dilema bioético de la médica o médico que recibe esa solicitud del paciente. Si tú estudiaste para salvar vidas, para cuidar vidas, para acompañar vidas. Ahí entra algo muy cuestionable, y digo cuestionable, hubo reformas, bueno, hubo consultas con el tema que también nos aplica a los abogados, que te lo platicaba ahorita La también, objeción. la objeción de la conciencia. Oye, ¿cómo puedes defender a una persona que hizo un mal, que hizo un delito, el peor de los delitos, y tú lo vas a defender sabiendo, además, bueno, todavía ni lo juzgan, pero más por la magnitud del caso, sin ver pruebas ni carpeta, y no te inmortalizan, sino te estigman, y te ponen ya, y puede ser, te crucifican de alguna manera ya socialmente. Y cuando a mí me ha pasado eso, porque me han preguntado como abogado litigante, es que no permito que lo que es los médicos, su legado, su juramento, su escudo, que tiene su significado, ¿no? Que es salvar vidas, a nosotros es defender personas, y no nomás defenderlas por delitos, sino contra la propia autoridad también, etcétera, entra la objeción de la conciencia. Entonces, en el caso de la muerte asistida, o de una eutanasia que ponen, ha de ser muy difícil, y creo, a lo que voy con mi comentario, Gloria, salvo que tú tengas otra información, es que si llega un documento, si el paciente quiere decirlo, y la objeción de la conciencia es más fuerte del médico, busca otro médico, no está mal, aunque está permitido incluso por la ley, pero no está en mi significado interno de conciencia por esa objeción, yo no lo puedo permitir, yo juré que iba a salvar vidas, y hasta el último momento. No le aplica me gustó la palabra, obviamente, corresponsabilidad. Claro, claro, porque finalmente si tú apoyas en un país donde no está legalizada esa muerte, tú apoyas a tu paciente debido a esa solicitud, a ese ruego que te está haciendo de ayúdame por favor, Ruego. ya no puedo más. Eso no le va a importar al Ministerio Público y tú lo sabes. Correcto, exacto. Ni al juez tampoco, Totalmente, y tú lo sabes. Así es. ¿Por qué? Porque aquí no es legal. Usted, señor médico, sí estaba viendo por el beneficio de ese ser humano que estaba a su cargo, pero aquí no es legal. Totalmente. ¿Qué debí de haber hecho yo como médico? ¿Qué debí de haber hecho yo? Pues obviamente con este tipo de programas y gente como tú, los médicos deben de tener conocimiento de las formas legales. Como sí. El cómo sí, claro, obviamente sí, a lo que iba es conocer la ley anticipada de la voluntad o conocer qué nos permite. Y por eso también está el delito, ya ves que en el Código Penal está la negligencia médica. ¿Hasta dónde? Porque nosotros no somos peritos. Y el médico puede decir tanta dosis y todo y otro perito. Entonces, la negligencia médica, que no es el tema en sí, pero en este momento el cómo poderlo hacer de una manera legal. O, esto no lo digan que lo dije yo, pero lo dicen muchos abogados, o lo dicen muchos doctores, hacerlo cuestionable. Cuestionable. Sí, parte de mi propósito como abogada bioeticista siempre va a ser dotar al personal de salud de nuestro país de herramientas desde el derecho preventivo, siempre lo va a hacer. Entonces, como Sí, médica o me encanta médico, eso. cuando tú estás en esa posición tan incómoda, porque siempre va a ser incómodo, que un ser humano te diga, me quiero ir, ayúdame, pues legalmente, ¿qué tenemos aquí en México para que tú puedas ayudar a ese paciente? La sedación paliativa en caso de que ya sea un paciente en etapa paliativa. Por eso es sedación paliativa. ¿Quién otorga esa sedación paliativa? No es cualquier tipo de médico, es un algólogo. ¿Quién es un algólogo? Es aquel médico que a su vez estudió una especialidad llamada anestesiología y que después estudió una subespecialidad llamada algología. El algólogo es el médico médica especialista específicamente en dolor. Son aquellos que de repente dices, la tía no, ay, que me dolía mucho el hombro y fui a que me pusieran un bloqueíto, se lo puso un algólogo. Entonces, ¿quiénes están capacitados para dar ese tipo de sedación paliativa? El algólogo. ¿Y qué va a hacer el algólogo? Va a hablar con los familiares. Esto es muy importante, la comunicación entre el personal de salud, el paciente o la paciente y todo su entorno familiar es muy importante para evitar riesgos jurídicos. Entonces, no nada más vamos a exteriorizar cuáles son los diferentes planteamientos de las opciones que tiene ese paciente para una muerte digna,
sino también vamos a legalizarlo. ¿Y cómo lo vamos a legalizar? Por medio de un consentimiento informado. El consentimiento informado es el documento jurídico, el único que existe para que un abogado pueda defender al profesional de salud. Sí, si tú no tienes el consentimiento informado, como lo marca la ley, que el consentimiento informado debe de ser claro, pero sobre todo claro después de que ese paciente o el encargado de ese paciente, el tutor en ese momento de ese paciente, en el caso de que el paciente ya no esté consciente, de que esa persona esté 100% segura de lo que le explicaste tú como profesional de salud. Oye, pero es que a veces me llegan pacientes que la verdad no entienden lo que les digo. Pues yo no sé qué vas a tener que hacer para que tus pacientes te entiendan. Circo, maroma y teatro, porque uno de sus derechos fundamentales como pacientes es que seas claro con la información que le estás otorgando, de lo que tú estás sugiriendo para que se realice con su cuerpo, con su vida. Entonces estás obligado a explicar todo perfectamente. No, y ese documento, coincido contigo, aparte que está en la ley y sobre todo aquí está en la ley cuando hablamos cuando hablamos del expediente clínico, que es el expediente que existe a la hora de atender a un paciente, me dicen, ¿cuántos consentimientos informados debe haber en un expediente clínico? Todos. La ley es muy clara, es un consentimiento informado por cada procedimiento. Sí, el que te van a hacer, totalmente. Todos los consentimientos informados habidos a por haber deben de estar. ¿Cuántos accidentes no ha habido con el dentista? Que no está y no firman consentimiento informado, y el manejo de la anestesia es tan grave en diferentes niños, adolescentes, todo. Y uno yo soy usuario también, pues ir al dentista, la limpieza, y a veces te pone, y no estoy hablando mal nunca de un dentista, no, si lo que digo, lo vemos como algo cotidiano. Un procedimiento facial, algo donde ya van a usar una aguja, siquiera, donde ya va a haber un cuerpo extraño, y no te lo explican. Entonces ahí vienen, y ahí es donde entramos los abogados, las demandas o las denuncias penales, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar es, no me gustó el resultado, me pasó algo, y luego van con, es que el doctor, ¿quién es el doctor? ¿Qué esto y aquello? Ahora imagínate, en este nicho de mercado, por ponerlo así, de eutanasia, muerte asistida, pues si tú dices muy bien, tantos procedimientos cuantos sean necesarios, en específico pues tiene que ir con santo y seña, ¿no? Claro. Y también tenemos una herramienta jurídica muy importante para los pacientes que ya están en esta situación o desde antes de llegar a estar en esta situación, y ese otro documento se llama la voluntad anticipada, que en Sonora ya es legal. Ya la tenemos dentro de nuestro marco normativo, esa opción de la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? Pues al ser un estado sumamente fronterizo, siempre hemos escuchado que en los hospitales en Estados Unidos te preguntan, por ejemplo, si hubiera una complicación dentro del quirófano en el procedimiento quirúrgico y tú cayeras en paro, te preguntan, ¿no? Antes de que entres al quirófano, ¿usted desea que se le dé reanimación o no? Eso es una voluntad anticipada. Incluso ahí te iba a preguntar, pero que interrumpa, porque aparte vamos a ir a la última pausa. Ahí es donde entra la donación de órganos en ciertos momentos. Es tu voluntad anticipada, claro. Tu voluntad anticipada, ¿verdad? Porque claro. Es muy común, ¿sabes qué? No, bueno, pues ya puedo estar ahí, mejor a salvar vida, y es una voluntad anticipada. Tu voluntad anticipada quiere decir que es la voluntad que tú vas a expresar ante la sociedad de qué quieres que se haga contigo en el momento en el que tú ya no estés consciente. Consciente, no muerto, por decirlo consciente. Todavía, eso es un detalle muy importante. Sí. Última pausa y regresamos aquí con nuestra invitada para despedirla y que la sigamos conociendo. Gracias.
Muy bien, Radio Escuchas, estamos ya en la recta final de este programa. Antes de terminar, para quedarnos con nuestra invitada por aprovechar el término y los minutos al máximo, dar las gracias a la Universidad de Durango Santander por hacer posible este programa y esta transmisión todos los martes de 3 a 4. Marco Morales, Jorge Moga, ahorita con la música que nos interpretó, bueno, que nos puso al intérprete el día de hoy, y que estaremos los martes de octubre con rock, otra vez. Octubre. Perdón, tengo que acostumbrarme al término como lo que nos dice aquí nuestra invitada. Y los vamos a estar esperando. Y para despedir el programa, tenemos a esta gran invitada, ahorita hiciste la palabra, ¿cómo es? Bioeticista. Bioeticista, a la maestra, y obviamente también es licenciada en Derecho, Gloria Pérez. Y es que ahorita en la música hemos hablado de temas tan interesantes que hay con este tema, que bueno, vamos a invitarla o hacerla casi a lo mejor colaboradora una vez cada 40 días de programa para estos temas tan interesantes. Para cerrar el tema, Gloria, ¿qué podemos decir de este documento que ya existe, ahorita que estamos precisamente en Hermosillo, Sonora, o nuestro estado, para poder tener ese conocimiento? Acudir con un abogado, los médicos lo deben de saber. Ahorita, por favor, al final nos dices tus redes sociales, para dónde te pueden contactar, porque a veces esto no es de que nomás el doctor, un abogado, son las personas que tienen el conocimiento exacto e idóneo para una situación como esta que estás platicando. El Colegio de Notarios es el órgano que debe de tener ese tipo de promoción de estos documentos. Nunca he visto, perdón, no voy a hablar más del notario, voy a invitar a un notario para eso, porque aquí estaba viendo la información que yo vi, que incluso también el INAPAM, como personas que trabajan las de tercera edad, tienen asesoría para temas de este tipo. No digo que sea el experto, pero no me hubiera imaginado. Claro, esto es un documento ante notario, pero que sean los encargados de promoverlo, bueno, pues nos están debiendo. Sí, esperemos que pronto tengan ese tipo de capacitación, totalmente, ¿no? Para ambos gremios, tanto para los profesionales de la salud como para el jurídico, exactamente. Exactamente, y yo creo que pensando en los principales desafíos del tema que nos ocupa el día de hoy, sería primero pues la resistencia religiosa y la social, ¿no? Claro. Ese sería la falta de educación bioética. Sí, ¿no? eso me encantó. La falta de educación bioética, 100%, el temor a que se malinterprete el concepto de eutanasia, a que las personas crean que eres una persona a la que no te importó tu vida. Eso qué importante es, una persona que quisiera suicidarse, asistida, estando bien. Sí. Lo primero que dicen, pues eso venimos a vivir, bueno, pues también venimos a morir. Y una persona que quiere decir cuándo, cómo y dónde, estando bien, morir, ¿por qué lo estigma la sociedad? Exactamente. Y la escasez de cuidados paliativos integrales, que eso te puede llevar a solicitar una muerte así porque ya no lo tienes, ¿no? Ok, también te puedes encontrar, fíjate qué interesante en esa disyuntiva, que quisieras una sedación, o de la otra forma que está la paliativa, pero no tenemos ahorita el medicamento ya. Sí, que es lo que se recomienda. Siempre cuando se toma una determinación de un carácter tan importante en la vida, es que tengas un equipo multidisciplinar que te esté orientando, ¿no? A los hospitales. Sí, o sea, que vaya por ahí, pues el psicólogo, obviamente, ¿no? El psiquiatra. Para que la tanatología rápido totalmente, importa. He escuchado mucho ese término, sé que procesan o son psicólogos de procesar la muerte, ¿no? Totalmente. Sobre todo la tanatología infantil, que hay muchos niños que a veces van a fallecer o los papás superan una pérdida de eso. Es importante en este contexto. Y como ciencias psicológicas también siempre es muy importante recurrir a la suicidología. Mira, ¿sabes? Ajá, es la ciencia especializada exactamente en la voluntad de morir. Pero no como algo malo, sino entender por qué una persona cuerda, para decirla sana, quiera ya vivir, porque hubo un caso muy emblemático o viral donde una muchacha joven, no recuerdo la nota en sí, pero que quería morirse porque no quería envejecer y quería que ella, bueno, en su forma de pensar, morirse joven, pues. Y digo, no terminé qué pasó, pero vi la nota de hasta dónde pueden llegar las personas a querer dejar de vivir en un mundo para experimentar otra cosa. No, ese es un tema que da para muchísimo. Tenemos que hablar también después del soporte vital de las personas, ¿no? A que cuando te dan la opción de que, por ejemplo, te entuben, ¿no? Eso como pasó en la pandemia, ¿verdad? Sí. La intubación. Sí, entonces, ¿cómo llamamos eso? Me gustó, perdón. El soporte vital. Ajá. Soporte vital, que no es nada de es por medio de una máquina, o sea, finalmente es una vida que ya está a cargo de una máquina,
que saben que si te quitan ese soporte, pues finalmente ya no vas a estar. Perfecto. No. Hijo, yo sé que antes ya para terminar el programa, ya nos estamos pasando un minuto, me vas a dar tus redes sociales, donde localizarte, por favor. Pero, por ejemplo, esto es muy común o más común de lo que estamos hablando. Un paciente en coma, el familiar pudiera decir, porque la coma, no soy médico, pues, pero estando en un estado en coma, sigues inconsciente pero vivo, o también aquí aplicaría estos temas para un familiar decidir si no está. Y hablando el otro día de Gustavo Cerati, no, Moga, perdón, rápido, sí, creo que duró bastante tiempo en coma, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomendaría a los familiares de los pacientes en coma, cuando ya sientan esta necesidad de a lo mejor acudir a este tipo de sedación paliativa, es que también aquí en México están obligados todos los hospitales públicos y privados a tener un comité de bioética. Entonces yo lo que haría es someter mi situación, mi dilema con mi paciente, con mi familiar, a consideración de expertos en el tema. El comité de bioética siempre tiene que ser multidisciplinar, siempre va a haber de todo, ¿no? En el comité de bioética que tenemos y que tengo la fortuna y el honor de ser parte del Hospital General del Estado, hay escritores, hay filósofos, hay abogados, hay médicas, médicos, hay enfermeras, hay enfermeros, hay de todo. ¿Por qué? Porque cada quien desde nuestra profesión, desde nuestra esquina, tenemos una visión muy distinta de la vida, aunque tenemos pues esa misma formación bioética todos, pero pues cada quien lo ve desde su esquina. Entonces, a la hora de llegar a una conclusión para beneficiar a un paciente, pues se llega a una conclusión muy enriquecida y muy objetiva. Totalmente. Bueno, nos da para más el día de hoy. Quiero agradecerles a todos. ¿Dónde te encontramos, Gloria? En Instagram como Gloria-Pérez-HMO, y pues recordarle a Samara. Samara es una comunicóloga que está ahorita ella con una iniciativa de ley ante el Senado, sí, en tema específicamente de eutanasia. Recordarle a Samara pues que esa visión en bioética que tenemos nosotros de defensa de la autonomía de los seres humanos, pues te acompaña y que todo va a estar bien, porque pues la justicia siempre va a imperar en nuestro país. Bravo, excelente. Y pues bueno, nos vemos, Moga, gracias. Nos vemos el próximo martes con otro invitado o invitada y excelente tema. Y por cierto, tengo que decirlo, vamos a estar también en televisión con este tema con Marco Morales, para que no se lo pierdan, ya obviamente también en vivo y con un poquito más de profundidad en tema jurídico social sobre este tema. Nos vemos pronto, gracias. Última palabra. Esto fue Open Court con el doctor Rodrigo Salas. Están citados a asistir al jurado el próximo martes a las 3 p.m. Pueden retirarse.